Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Continuando con el seminario taller de cuencas hidrográficas, hoy nos acompaña desde el Ministerio de Ambiente el ingeniero Diego Clar Villarreal García, ingeniero en manejo de cuencas hidrográficas, con una ingeniería en manejo de cuencas. Tiene también eh, tiene una preparación en la Academia de Cambio Climático para Jóvenes Líderes. Ha participado en diferentes cursos, seminarios, talleres. En su experiencia laboral, Grupo Azuero Natural Ecológico, Grupo Agroindustria San José y en estos momentos está con el Ministerio de Ambiente. Bienvenido, ingeniero Diego, las salas de usted. Así es, muy buenas tardes a toda la sala. Estimado, gracias por la presentación, es correcto. En estos momentos me encuentro como coordinador del diagnóstico pormenorizado para la cuenca del río La Villa, código 128, la que los últimos 5 meses hemos estado elaborando con la colaboración de un equipo técnico que ha estado en las provincias de Herrera y Los Santos y con un equipo de especialistas que al fin hacer parte de este documento como diagnóstico pormenorizado para la cuenca del río La Villa. Bien, la dinámica para esta presentación será un paso a través de la normativa de la cual estamos sujetos para la construcción de este diagnóstico, la cual es la ley número 44 que vamos a ver a continuación, y nos vamos a enfocar principalmente en esos contenidos mínimos que se necesitan para conformar los instrumentos de gestión territorial. Cabe resaltar que estos instrumentos están dentro de la ley número 44 que vamos a ver a continuación, generada pues por el Ministerio de Ambiente y también manejada por el Ministerio de Ambiente, y el cual es el encargado pues de llevar a cabo estos instrumentos en todas las cuencas del país, ¿verdad? Posteriormente de esta presentación, de la parte de la aplicación de esta norma en campo, en estos casos vamos a hacer presentación de algunos avances de los productos que ya hemos generado para el diagnóstico, y estos productos cómo van a ayudar en un ambiental territorial, ¿verdad? Así es, también vamos a estar teniendo algunas sesiones didácticas en la cual vamos a necesitar pues el apoyo de toda la sala, pero lo vamos a ver entonces durante el transcurso de la presentación. Bien, ahora vamos a compartir, vamos a dar inicio. Bien, me confirma si pueden ver la pantalla anteriormente. Y una vez más, me confirma si pueden ver la pantalla y damos inicio. Sí, ingeniero, podemos ver la pantalla. Bien, para dar inicio a esta presentación, me gustaría presentarles esta fotografía, la cual durante estos 5 meses me ha gustado, y siempre que hago este tipo de presentación o tengo la oportunidad de hablar con personas, les muestro esta fotografía del río La Villa, actualmente en la parte del corregimiento de La Mesa, muy cercano también de la provincia de Herrera. Actualmente, a pesar de que estamos en una estación seca tan fuerte, todavía podemos ver un gran caudal de agua que nos garantiza que tendremos ese vital líquido de los próximos meses, ¿verdad? Entonces, como anteriormente, el tema de estación, ordenamiento territorial y planificación de uso del tiempo. Un conglomerado de normativas que son es como guía para la ejecución y elaboración de estos instrumentos de gestión territorial. Hablamos entonces de la ley número 44 del 5 de agosto de 2022,
es la que establece el reservación 2002, que establece el régimen administrativo especial para el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas de la República de Panamá. Es dentro de este decreto ejecutivo donde vamos a encontrar los contenidos instrumentos que vamos a ver a continuación. Bien, vamos directamente a estos instrumentos de gestión territorial y la ley y dentro de la resolución nos indican que existen tres instrumentos que son esenciales para el manejo de una cuenca. Inicialmente, se debe elaborar un diagnóstico pormenorizado de la cuenca. Un diagnóstico es un análisis técnico integral de una cuenca hidrográfica que permite conocer sus características ambientales, sociales y económicas para orientar el ordenamiento territorial, el cual es el siguiente instrumento, ¿verdad? El Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental, o POAT, es el ordenamiento detallando con los resultados que tuvimos de un diagnóstico previo que nos arrojaron información de importancia, ¿verdad? Para entonces migrar a una tercera, un tercer instrumento de gestión, el cual se llama Plan de Manejo de la Cuenca, ¿verdad? Ya este plan de manejo de cuenca viene siendo la estrategia vamos entonces a hacerle frente a esos problemas. Para corroborar que se está escuchando bien, se está viendo bien la presentación y continuamos. ¿Me confirma alguien, por favor? Hay momentos que se pierde la señal, que como que se pierde, pero en otros momentos queda clara. Las imágenes sí se observan bien. Correcto, sí. Voy a apagar la cámara para ver si nos ayuda a mejorar la presentación. Ok. Listo. Vamos a dar inicio entonces a ver a más detalle lo que vienen siendo los contenidos mínimos para elaborar un diagnóstico pormenorizado según la ley número 44 y la dicha resolución que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Al momento de ver esta resolución, nos indica que hay un número de productos que se deben elaborar, ¿verdad? Iniciando con los aspectos generales de una cuenca hidrográfica. Posteriormente, se realiza una caracterización, física biótica de la cuenca hidrográfica, generalmente con el apoyo de especialistas como un hidrólogo. Luego, el aspecto socioeconómico y cultural, que generalmente se realiza con el apoyo de un especialista sociólogo. Y finalmente, un inventario urbano y un inventario rural va a mezclar los diferentes productos, tanto hidrólogos como sociólogos, biólogos, y muy esencial en estos momentos, un especialista en información geográfica, los SIC, que posteriormente van a ver su importancia. Bien, entonces vamos a ver un poco más sobre el cual es el apartado de un diagnóstico pormenorizado, ¿verdad? Tenemos entonces una delimitación de extensión, localización y situación ambiental de las cuencas hidrográficas como primer producto. En este producto se necesita de manera narrativa los límites de la cuenca hidrográfica, con información sobre líneas divisoras de agua y sus puntos más altos, el área total de la cuenca, su localización en términos políticos, administrativos, e información general de las condiciones ambientales de la cuenca hidrográfica y de cada una de las subcuencas principales y otros aspectos como los recursos hídricos, como la fauna, la flora, el bosque, el suelo y el cambio de uso del suelo. Como segundo producto dentro de los aspectos generales tenemos las vías de comunicación. Se requiere una descripción general de las vías de comunicación terrestres existentes en las conexiones dentro de la cuenca.
En esta descripción, las vías terrestres se deberán diferenciar entre caminos permanentes, caminos de herradura, caminos de verano, carreteras, autopistas, si es el caso, ¿no? Debe indicarse también los puertos en época seca o época lluviosa y la capacidad pues, de que se pueda Ingeniero, navegar con embarcaciones. se está cortando mucho el Dígame, audio. permítame. Si ahora me escuchan mejor. Sí. Bien, vamos a intentar con otra red para ver si nos favorece. Bien, me confirman entonces si se puede escuchar mucho mejor la presentación. Ahora sí se escucha mejor. Ok, bien. Continuando pues con la exposición, les hablaba pues de los productos que se requieren para los aspectos generales dentro del diagnóstico pormenorizado y posteriormente pasamos a lo que es la caracterización física biótica de la cuenca hidrográfica. Bien, en esta caracterización es muy importante la morfometría de la cuenca, ¿verdad? Damos inicio a investigar sobre la fisiografía y la geomorfología, cuyos aspectos naturales del paisaje en función de las características de la fisiografía, de los aspectos geomorfológicos de la cuenca, y se realizarán algunos análisis de las características funcionales de la cuenca a través de parámetros de la forma y el relieve, ¿verdad? Luego, posteriormente, vemos un sistema hidrográfico como segundo producto, el cual nos solicita una descripción del sistema hidrográfico, incluyendo los ríos de primer orden, segundo orden, tercer orden, e incluir también descripciones de estaciones meteorológicas dentro de la cuenca. Posteriormente, vemos entonces el producto de zonas de vida, el cual, en base a fuentes secundarias que hemos citado anteriormente, describe estas zonas que, que se presentan en la cuenca de acuerdo a la clasificación de Holdridge, que es una clasificación establecida, ¿verdad?, para las zonas de vida dentro de la cuenca. Continuamos con la geología regional y posteriormente para entrar al recurso suelo, el cual posteriormente van a ver la importancia de este producto, el cual nos va a ayudar a determinar diferentes aspectos sobre la calidad, los conflictos del suelo, y también entonces se va a utilizar información de calidad como los mapas de Catapán e información también del IDIAP que hemos utilizado para generar esta información. Bien. Finalmente, entonces, dentro de este producto tenemos la identificación de amenazas existentes dentro de la cuenca y el estado actual de las concesiones de agua por cuenca hidrográfica y dentro de las subcuencas. En nuestra experiencia, este producto ha sido elaborado por un especialista hidrólogo, el cual a través de sus conocimientos en hidrología ha generado estos productos que nos van entonces a servir de base para la toma de decisiones en un plan de ordenamiento territorial. Hasta el momento no se ha vuelto a cortar el audio, me confirman. Hasta este momento está la señal nítida. Ok, perfecto. Bien. Posteriormente, entramos a los aspectos socioeconómicos y culturales, que en nuestra experiencia ha sido un especialista en sociólogo, el cual se ha encargado de estos aspectos, los cuales tienen gran relevancia para un estudio de cuenca, porque necesitamos comprender cómo está la situación social y económica dentro de una cuenca, para entonces en un futuro poder recomendar esos proyectos o estrategias que van a ayudar a resolver los problemas ambientales. Porque un problema ambiental
está muy ligado también a los niveles en los que están los problemas sociales y económicos, ¿verdad? Aquí hay una relación muy estrecha con la vulnerabilidad y por eso nosotros necesitamos saber también cómo está la condición social y económica dentro pues, de una cuenca. Como ven, para este producto se toma en cuenta una organización comunitaria y la presencia institucional. Se requiere hacer pues este inventario de la presencia institucional dentro de una cuenca hidrográfica. Como ven, segundo punto, una situación socioeconómica, determinar la información de cómo se distribuye la población urbana, rural, por edad, por sexo, la localización de las cabeceras, de los distritos, corregimientos, lugares poblados, en fin, una división política como tal, ¿verdad? Para este producto, en nuestra experiencia, eh, hemos utilizado mucha información del INEC que ha generado a través del Censo Nacional de Población de la última versión, por lo cual este diagnóstico va a tener la información más reciente en cuanto a la parte social y económica, ¿verdad? Posteriormente vemos la descripción de la situación de cobertura y calidad de prestaciones de los servicios públicos, infraestructura física para actividades productivas y domésticas. Esto es muy importante determinar cuál es la capacidad que tiene la cuenca en cuanto a infraestructura, ya sea puentes, presas, vados también pueden ser. En algunos casos se toman en cuenta también las hidroeléctricas, pero en el caso de la cuenca de la Villa, pues no tenemos este caso de hidroeléctrica. La educación es un punto también muy importante, determinar cómo está el nivel de educación dentro de la cuenca. Para este producto hemos utilizado información muy reciente, tanto del INEC como también del Ministerio de Educación, para determinar cómo está la población estudiantil, si hay deserción eh, en las escuelas, de los estudiantes hacia la escuela, cuáles son esas escuelas que están activas, esos centros educativos, los diferentes también, las diferentes eh, opciones que el Ministerio de Educación brinda dentro de la cuenca. Y posteriormente entonces vemos el producto de información de fincas. Este producto también nos va a servir para determinar cómo está la distribución de las fincas, los diferentes tipos de sistemas productivos que hay dentro de la cuenca. Servicios ambientales, qué servicios ambientales son considerados por la población, aspectos culturales, desastre, vulnerabilidad, identificación de conflictos y el mapeo de actores dentro de la cuenca. Les comento, dentro de este producto hemos utilizado también herramientas SIG, de Sistema de Información Geográfica, los cuales nos han permitido ver de manera amplia, como por ejemplo la distribución de las escuelas a lo largo de toda la cuenca, dónde están concentradas, cuáles son esos corregimientos que tienen escuelas activas, cuáles son esas escuelas que ya no están activas. En cuanto al mapeo de actores, se está elaborando un mapeo de aquellos corregimientos donde tenemos presencia de OBC, de organizaciones, del comité de subcuenca. También es muy importante para determinar cómo están los niveles de gobernanza dentro de una cuenca hidrográfica. Ahora pasamos al inventario urbano. El inventario urbano, como lo dice pues su nombre, está dirigido a estas zonas que se han determinado como urbanas dentro de la cuenca hidrográfica y cuyos problemas ambientales pueden ser producto de esta expansión urbana o de la acción también del hombre, como por ejemplo la identificación de corrientes impactadas por vertimentos, con la colaboración de técnicos y de los especialistas se han determinado cuáles son esos puntos dentro de la cuenca hidrográfica cuyas vertientes han sido impactadas, ¿verdad? Caracterización de los tipos de sitios y vertimentos, su impacto en la proliferación de vectores y enfermedades y malos olores. Este producto está muy relacionado con también el producto de los manejos de los residuos sólidos, ¿verdad? Cómo dentro de la cuenca se aprovechan y cómo se manejan los residuos sólidos, cómo se disponen. Fuentes fijas productoras de gases de efecto invernadero y identificación de elementos expuestos a amenazas existentes. Este producto es netamente orientado a los sitios más urbanos dentro de la cuenca para estimar cómo es el impacto del ser humano
de zonas urbanas dentro de los límites pues, de una cuenca. Y finalmente, entonces vemos un inventario rural, que sería esa caracterización de las zonas rurales, principalmente de las microcuencas, ¿verdad? Se ha hecho un estudio y una delimitación de subcuencas y microcuencas para entender cómo se configura la cuenca, ecosistemas estratégicos, condiciones naturales y zonas de riesgo, el uso del suelo y la actividad productiva, ¿verdad? Cómo la zona rural aprovecha el suelo, los recursos hídricos, en este caso la oferta y la demanda que provienen de las fuentes de agua que utilizan para abastecerse las comunidades, ya sea de pozos como las JARS o si tienen conexión a la red de tuberías pues, del Irán, ¿verdad? También la planificación y gestión dentro de las zonas rurales es importante con la zonificación de ecosistemas que son necesarios proteger y definir esas áreas de protección que requieren un apoyo, digamos, de la parte legal, ¿verdad? Para que sean constituidas como áreas protegidas, ¿verdad? Para ampliar esa zona. Bien, en cuanto a la cuantificación de la demanda y de los recursos naturales para el desarrollo de las actividades productivas y el impacto sobre el ecosistema receptor y geomorfología a determinar. El balance y la oferta de los cálculos de índices y la definición de indicadores de la línea base. Identificación de entidades territoriales ubicadas dentro de las áreas de la cuenca hidrográfica. Bien. Se apagó el audio, genial. Sí, correcto. Un segundo. Correcto. Posteriormente, finalizado un diagnóstico pormenorizado de una cuenca hidrográfica, continuamos con el segundo instrumento de gestión territorial, como ya le había mencionado antes, de instrumento de gestión. Ahora pasamos al POAT o ordenamiento territorial ambiental, pues de la cuenca. Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué se realiza desde la perspectiva de las cuencas hidrográficas? La respuesta a esta pregunta radica en que integra los recursos naturales, sociales y económicos. Permite gestionar el agua, el suelo, los ecosistemas y la población de forma más integral. Reduce conflictos por uso del suelo y del agua. E incorpora la gestión del riesgo y el cambio climático, el cual es un componente que hoy día en la actualidad se maneja para la gestión de las cuencas también. Se debe tomar en cuenta para la planificación de estrategias a futuro. El decreto reglamentario que hemos estado conversando en la tarde de hoy establece que todos los planes territoriales a nivel municipal, provincial o regional deberán alinearse con un ordenamiento ambiental territorial de la cuenca. De aquí entonces radica por qué es innecesario que unas cuencas hidrográficas tengan un plan de ordenamiento territorial para que entonces los gobiernos locales puedan utilizarlo como una línea base para entonces formular aquellas estrategias que van a funcionar a mejorar la situación ambiental, social y económica de sus comunidades. El plan de ordenamiento también tiene componentes mínimos y directrices. En este caso, ese plan, ese POAT, va a tener una orientación y un uso del territorio. Esos usos prioritarios del territorio regional, actividades económicas, orientaciones productivas en la zona, ¿verdad? Esas deben ser las orientaciones a las que debe ir ese plan. Desarrollo de servicios regionales, sistemas de ciudades y zonas prioritarias, infraestructuras y corredores viales, proyectos estratégicos. Hacia allá entonces va dirigido ese plan de ordenamiento territorial. También considera las áreas sensibles y de riesgo, como las áreas protegidas, las zonas vulnerables, peligros naturales y el valor económico potencial y minero. Aquí ya podemos observar cómo esos resultados del diagnóstico en cuanto a las áreas protegidas que deben ser reglamentadas o deben ser propuestas, ya entonces tienen una función dentro del plan de ordenamiento territorial, porque es aquí entonces donde se van a tomar en cuenta
y entonces se van a crear las estrategias para que esas zonas realmente terminen su función de una área protegida pues reglamentada. Las políticas y las estrategias territoriales también entran dentro del plan de ordenamiento territorial, con los lineamientos para el desarrollo territorial, el reconocimiento de tierras comunales, criterios y programas prioritarios, delimitaciones de las áreas protegidas, como ya he mencionado, ya desde la parte legal, y áreas bajo el régimen especial del manejo. Bien. Parámetros de priorización para un plan de ordenamiento territorial. Este instrumento tiene una serie de parámetros que deben ser también incluidos en su formulación, como lo es la existencia de asentamientos humanos, prioritario que un plan de ordenamiento territorial incluya el tema humano, asentamientos, principalmente donde están ubicadas las comunidades, si hay asentamientos, poblados, aun que sean muy pequeños, pero también deben ser tomados en cuenta. El desarrollo y los servicios regionales, como la agricultura, también debe ser una prioridad para un plan de ordenamiento territorial. El abastecimiento del agua potable, definitivamente uno de los motores principales a proteger dentro de una cuenca hidrográfica. La actividad forestal, la existencia de obras civiles y la existencia de áreas protegidas. Aquí le hacemos un listado de esas priorizaciones que el plan de ordenamiento territorial debe tomar en cuenta para hacerlo. Y finalmente, entramos a lo que es el plan de manejo, desarrollo, protección y conservación de la cuenca hidrográfica. Este plan de manejo también tiene contenidos mínimos, como hemos visto anteriormente, y comienza con una formulación y un diagnóstico de escenarios futuros para el manejo coordinado de la cuenca, el cual ya fue el diagnóstico pormenorizado y va entonces a funcionar como insumo para este plan de manejo. Posteriormente ya una fase de ejecución, donde ya vemos pues una elaboración de un plan operativo. Luego de estos dos pasos de levantamiento y formulación de estrategia, ahora entramos ya a la fase de ejecución y finalmente el seguimiento y la evaluación de los resultados de estas ejecuciones del plan de manejo para una cuenca. También dentro de los contenidos mínimos podemos mencionar algunas oportunidades y restricciones que se hayan identificado en el plan de ordenamiento territorial, escenarios de manejo muy ligados con el riesgo y el cambio climático, el uso compatible ambiental, estrategias de desarrollo y programas y proyectos, ¿verdad? Ya elaborados para atacar entonces los problemas que se hayan identificado dentro de los anteriores instrumentos. Bien, a continuación entonces vamos a presentarles algunas experiencias que hemos tenido en la parte de gobernanza, principalmente en el apoyo a la creación de comités de subcuencas y futuras OBC bajo el marco pues, de este proyecto que el Ministerio de Ambiente está realizando. Nos encontramos en la comunidad del Bongo, en el distrito de Los Santos, donde se está realizando una serie de capacitaciones a los miembros del Comité de Subcuenca Quebrada Grande. Hablar de liderazgo es el arte de influir y dirigir a la gente que les ofrecería el Ministerio de Ambiente a través de una conformación de una organización de base comunitaria. Formamos parte de lo que es el comité. No solamente es donde está el caudal de la Quebrada Grande, no, todos las comunidades formamos parte. Mi nombre es Denis Castro y pertenezco al grupo del Subcuenca de Quebrada Grande. Lo que aprendí es a hacer los trabajos en equipo, qué es un líder y qué es un jefe, cosa pues que no sabíamos diferenciar eso y bueno, la capacitación en sí me gustó todo. Este conversatorio de hoy ha sido muy importante. De verdad que esto motiva para seguir trabajando por la cuenca de la Quebrada Grande y sobre todo la cuenca del río La Villa. Que se interesen, que trabajen, que formen parte, que se unan a todo ese grupo de personas que están trabajando por el mantenimiento del río La Villa.
y que vuelva a ser el río La Villa lo que fue hace 25, 30, 40 años. Así es, esto es parte de los testimonios de las personas que han participado en estas convocatorias para la conformación de los comités de subcuenca, con el apoyo de los técnicos del Ministerio de Ambiente y que ha sido un trabajo también en colaboración con Catalac. Bien, eh, ahora posteriormente vamos a pasar a la parte práctica de cómo entonces hemos aplicado estos conocimientos en base a lo que nos dice la ley para entonces generar información que va a alimentar los siguientes instrumentos de gestión territorial. Uno de estos productos que le vamos a presentar hoy es el conflicto de uso de suelo de la cuenca del río La Villa, el cual fue generado por el hidrólogo César. La presentación se ve, ingeniero, cuando usted la está proyectando. Correcto. Dame un segundo. Bien, me comentan si lo pueden observar. Sí, se observa. Bien. Posteriormente, el hidrólogo, a través del levantamiento de esta información que se ha generado durante los últimos 5 meses, aparte de caracterización de la cuenca, ha llegado a conclusiones importantes, como lo es entonces el conflicto de suelo que ocurre dentro de la cuenca hidrográfica. El objetivo principal de este estudio fue identificar y describir y comparar las áreas donde el uso actual del suelo es compatible, subutilizado o sobreutilizado, la aptitud natural del territorio, proporcionando insumos técnicos para la planificación y territorial y la gestión ambiental sostenible. Aquí en este componente fue muy importante la metodología SIC, ya que tanto el especialista SIC como el hidrólogo trabajaron en conjunto para unificar esas capas o esos files, esos formatos, ¿verdad? Que se generaron para llegar entonces a un análisis espacial que nos diera entonces un resultado de cuáles eran esos conflictos que habían dentro de la cuenca. Para información o para comprender un poco más el mapa, vamos a estar utilizando estos 3 términos, como es el uso adecuado, que es el uso actual o compatible con la capacidad agroecológica del suelo, que permite el aprovechamiento sostenible sin degradar el suelo, con medidas de manejo y conservación adecuadas. Tenemos un subuso. El subuso actual es menos intensivo que la capacidad del suelo, no genera impacto negativo inmediato, pero representa una subutilización de ese potencial productivo. Y finalmente, un sobreuso, que aquí está el mayor problema. El uso excede la capacidad agrológica pues, que tiene el suelo, incrementando riesgos como la erosión, la degradación ambiental y la afectación de los servicios ecosistémicos. Bien, como resultados obtenemos que el área de uso correcto del suelo dentro de la cuenca presenta una extensión de 503.17 kilómetros cuadrados. Tiene algunas características muy importantes, como el uso compatible con limitaciones naturales del suelo, la apropiación de uso sostenible sin degradación, riesgo controlado de erosión y compactación y mantenimiento de servicios ecosistémicos. Cuando vemos la parte de subuso, vemos una extensión de 116.49 kilómetros cuadrados de ese subuso del suelo y nos brinda pues unas oportunidades de gestión que pueden ser estos insumos para la creación de las futuras estrategias, ¿verdad?
¿Qué quiere decir? Que en esta zona de subuso hay oportunidades como la conectividad ecológica, corredores ripiarios, recarga hídrica, sistemas agroforestales, desarrollo productivo de planificación y la conservación estratégica. Y finalmente, quizás el que más nos interesa por su parte negativa, viene siendo el conflicto crítico, el cual tiene una extensión de 675,79 kilómetros cuadrados dentro del área de la cuenca. Ya en este pequeño mapa, en la parte derecha de nuestra pantalla, en una coloración verde, podemos ver que prácticamente de las tres áreas que presentamos es la que mayor extensión tiene dentro de la cuenca. Quiere decir que en estos polígonos hay conflictos. Y para llegar a estos resultados, los especialistas utilizaron insumos como pendientes, cobertura del bosque, la erosión, la capacidad de recarga de los acuíferos, las prácticas agrícolas que hay dentro de la cuenca y la capacidad agrológica de la cuenca. Aquí nuevamente mostramos las extensiones que de un total de 1.295,45 kilómetros cuadrados, la cual fue la extensión que se analizó, vemos que el porcentaje, o bueno, el área de sobreuso es de 675,79 kilómetros cuadrados, o sea, representa el mayor porcentaje de suelo dentro de la cuenca que está en esta condición, ¿no? Es algo que debe ser atendido en un futuro. Posteriormente se generó un primer mapa. En este mapa, evidentemente, los colores y los iconos son muy difíciles de comprender, pero este grupo es un insumo que posteriormente se fortaleció con el especialista en sí para brindar entonces un mapa de calidad para comprender, ¿verdad? Aquí entonces vemos algunos criterios de priorización que se tomaron en cuenta, que se deben tomar en cuenta, ¿verdad? Para un futuro en esta zona, como lo es la proximidad a los cauces y nacientes, la conectividad con áreas de recarga, pendiente, erodabilidad del suelo, conectividad de áreas de recarga, infraestructura sensible, evidencia de la degradación visible. Y como estrategia de intervención, en esos suelos de clase 3 o clase 4, se pueden establecer agricultura de conservación, siembra en contorno, manejo de drenajes. Para los suelos de categoría 5 y 6, silvopastoreo, carga animal ajustada y cercas vivas. Y para suelos 6 y 7, restauración forestal, agroforestería y exclusión de la labranza. Bien. Entonces aquí pasamos a este mapa, que ya ha sido entonces el mapa final que se generó para la parte de conflicto y el cual hemos llamado mapa de conflictos con ecosistemas de la cuenca hidrográfica. Bien, ahora si hay alguna pregunta hasta el momento, con mucho gusto podemos atenderla. ¿Me confirman? ¿Alguna pregunta de los participantes? Bien, si no hay entonces pregunta, entonces vamos a observar el mapa de manera más detallada para comprender cómo este mapa entonces nos va a funcionar para la toma de decisiones en un futuro plan de ordenamiento territorial. Dentro de este mapa vamos a ver simbologías como la siguiente. Aquí tenemos concesiones de agua. Me interesa mucho saber cómo está el tema de concesiones de agua. La hidrografía, cuáles son los órdenes de los ríos, quebradas, arroyos, el cauce principal. Vemos la delimitación de la cuenca, la delimitación de las provincias y los corregimientos, y esta parte, que es la que más nos interesa, que es la representación de esas zonas de conflicto. En verde tenemos las zonas donde hay menor conflicto, zonas adecuadas. En amarillo, donde ya hay algo leve, ya hay un potencial conflicto. Y en rojo ya vemos entonces ya un conflicto como tal entre los ecosistemas que hay dentro de la cuenca, ¿verdad? Entonces, al extendernos en el mapa, observamos, ¿verdad? Que el color naranja
representa entonces esa área de conflicto de la cuenca, donde hay mayor conflicto dentro de los ecosistemas, y con estos mapas podemos determinar cuáles son esos corregimientos, ¿verdad? Donde hay conflictos de ecosistemas. ¿Esto qué nos va a servir? Que para el plan de ordenamiento territorial se tomen decisiones prioritariamente en estas zonas de corregimiento, como por lo menos aquí vemos el Cedro, ¿verdad? Si ven, aquí está el polígono del Cedro, de este corregimiento, perteneciente a la provincia de Los Santos, y a simple vista vemos que el gran porcentaje de su territorio muestra que hay conflictos de ecosistemas. Quiere decir que esos futuros proyectos o programas de intervención en estas zonas de la cuenca pueden comenzarse en estas áreas, ¿verdad? Que ya tienen un riesgo mucho mayor. Que si me traslado a esta zona, vemos que hay menos conflictos. Por lo tanto, yo puedo entonces dirigir mi atención, podemos colocar de manera prioritaria o dirigir nuestros insumos financieros para proyectos en estas áreas, ¿verdad? Donde se necesitan mayor control. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí, si alguna vez han visto el mapa topográfico de la cuenca hidrográfica, estas corresponden a las zonas más altas donde hay mayor pendiente. En estas zonas tenemos presencia también de potreros que no están en lugares adecuados según la capacidad agroecológica del suelo, lo cual puede generar entonces eh, la erosión y posteriormente aumentar la turbiedad del agua dentro del cauce del río La Villa, ¿verdad? Eh, Me comentan si tienen alguna pregunta y pasamos entonces a la siguiente presentación. ¿Cómo estamos de tiempo, estimado? Puede continuar, tenemos tiempo. Correcto. Bien. Ahora entonces vamos a entrar a otros de los productos o análisis, me gusta más llamarlo análisis, que han hecho los especialistas y donde van entonces a poder evidenciar cómo un diagnóstico nos va a funcionar para determinar en un futuro plan de ordenamiento territorial esas estrategias o programas que necesitamos para la intervención. Aquí los especialistas trabajaron en un área de 1.296 kilómetros cuadrados, que es el área de drenaje que calcularon a través de los SIC de la cuenca del río La Villa, que comprende la provincia de Herrera y Los Santos. Recalcamos que hay un déficit hídrico porque parte de la cuenca está dentro de un arco seco donde hay eventos de sequía prolongada. Tenemos una población que se abastece de agua principalmente de la red del IDAN, aproximadamente 95.000 personas, pero hay una proyección a un futuro que pueden haber más de 200.000 personas que necesiten abastecimiento de esta red. Y la contaminación crítica, que ha sido pues una parte importante en este análisis para el diagnóstico. Bien, en este análisis, nuevamente, necesitamos utilizar los SIC, los sistemas de información geográfica, y se utilizaron dos insumos que se generaron para el diagnóstico, el cual fue una capa de hidrogeología y una capa de recarga hídrica. Entonces, al fusionar estas capas, los especialistas pudieron entonces determinar cuáles eran esos problemas relacionados con las unidades hidrogeológicas y las zonas de recarga. Aquí entonces, para comprender un poco más de lo que hablamos, las unidades hidrogeológicas son las formaciones geológicas que hay dentro de la cuenca hidrográfica. Vemos entonces que la A2 son la formación Santiago y Tonosí, que tiene una extensión de 10.6% y su productividad en color verde es alta gracias a los depósitos sedimentarios porosos, areniscas, conglomerados y acuíferos más productivos. Quiere decir que el A2, con estas dos formaciones y con el tipo de la descripción geológica, es la zona dentro de la cuenca que tiene mayor potencial para las zonas de recarga de los acuíferos. Entonces, si vemos entonces la lámina, la siguiente, B2, B3, C2 y C3, van entonces deteriorando esa capacidad en función a la descripción geológica de esa formación. Bien, cuando hacemos el análisis, vemos que el que tiene mayor extensión dentro de la cuenca
sea, el 72.1%, 934 kilómetros cuadrados, corresponde a una distribución con una prioridad media o baja, ¿verdad? Y entonces que una prioridad alta, que era ese color verde que ustedes veían, solamente representa el 1.4%, 18.7 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir, esto es un hallazgo muy importante, que el menos del 2% del territorio de la cuenca se clasifica como una zona de recarga alta prioritaria y su protección es crítica. Y aquí entonces entra el ordenamiento territorial. Ahora necesitamos ver cuáles son esas áreas que están dentro de ese 1.4% para entonces protegerlas, priorizarlas y dirigir entonces las acciones para que esa zona se mantenga con su alta recarga hídrica para la cuenca. Bien. Aquí en la siguiente lámina vemos una comparación donde el A2, que le había mencionado anteriormente, que representaba este pequeño porcentaje, en la parte derecha vemos su eficiencia en color verde, o sea, tiene una alta eficiencia, y vemos el B2, que tiene una extensión que representa un 72%, y su eficiencia dentro de la cuenca solo es el 34%, ¿verdad? Es muy importante. Bien. ¿Qué implicaciones tiene esto dentro de la cuenca? La degradación del suelo y la desertificación, la amenaza química por el uso de los agroquímicos. El cambio climático también es imperante y puede aumentar las amenazas y la vulnerabilidad dentro de la cuenca. La intrusión salina en acuíferos costeros, muy cercanos a las costas de Herrera y Los Santos, esta sobreexplotación de estas zonas costeras reducen la presión hidrostática y la contaminación salina puede ser irreversible en estos acuíferos. La pérdida de biodiversidad y la calidad de agua superficial de la cual dependemos los ciudadanos que vivimos dentro de la cuenca y en las áreas adyacentes. Definitivamente hay una crisis que hemos estado viviendo en los últimos años, muy relacionada pues, con contaminaciones recurrentes, emergencias hídricas, crisis agropecuarias y vulnerabilidad estructural. Bien, vamos a avanzar entonces aquí para mostrarle el mapa. Okay, vamos a detenernos aquí también. Las consecuencias de una inacción. Esto se refiere a si no hacemos nada. Si hoy día generamos esta información y nos quedamos con un simple documento, vamos a tener problemas críticos como los colapsos de los acuíferos, la salinización costera que le he comentado anteriormente, la crisis de salud pública, la quiebra del sector agropecuario y la conflictividad social. El costo de remediar estos problemas va a ser mucho mayor que la implementación de un plan de ordenamiento territorial que debe ser ejecutado al pie de la letra por todos los ciudadanos, los gobiernos que están dentro de, pues, de una cuenca, ¿verdad? Así lo damos a manera de reflexión. Bien, ahora pasamos a la parte de cómo se entiende esto en un mapa, ¿verdad? Nuevamente vemos la cuenca del río La Villa. Esto es un programa de modelación hidrológica que, bueno, el especialista utilizó para determinarlo y los colores nos van a mostrar dónde son esas zonas que son prioritarias para la recarga de los acuíferos, ¿verdad? Entonces, procedemos a leer un poco de color rojo. Vemos de color rojo que es, le comentaba hace un inicio, que era ese menor porcentaje. Ese representan las zonas que tienen el mayor potencial de recarga hídrica dentro de una cuenca. Lo vemos que está localizado aproximadamente entre la cuenca alta y media. Y aquí, en estos colores como el rojo, amarillo, que representa la alta, y la verde, que representa la media, donde debemos entonces dirigir esas acciones prioritarias para proteger esta parte de la cuenca. Y aquí es aquí entonces donde vamos a asegurarnos que el agua se va a infiltrar de mejor manera y que entonces en estación seca nosotros vamos a continuar con un flujo asegurado de agua dentro de la cuenca. Bien, denme un segundo aquí.
Se le cortó el audio, ingeniero. Sí, un segundo que estaba acá probando la siguiente dinámica. Les pido entonces a todo el equipo que está presente, puedan escanear este código QR y llenar la encuesta que aparece con este código QR. Me confirman aquí en el chat si pudieron entrar y si pudieron entonces llenar la encuesta y proceder. Vamos a dar unos minutos para que puedan llenarnos con la encuesta y me confirman aquí si lograron hacerlo. Bien. Cuando lleguen a la parte de colocar su ubicación, les va a aparecer algo como está aquí en la pantalla, un pequeño mapa, eh, y posterior en la parte inferior, ya le indicó dónde, aquí, en este círculo, pueden tocar allí, siempre y cuando tengan su GPS de celular activado, y los va a llevar a la ubicación donde ustedes están, y entonces proceden a enviar esa ubicación. Esto entonces va a ser un ejercicio, un pequeño ejercicio, para entonces determinar cómo funciona un ordenamiento territorial dentro de una cuenca con el sumo del diagnóstico. Ok, allí hay una persona que llenó, que está en el corregimiento de San Juan Bautista, pero no llenó la ubicación. Así que, por favor, procurar llenar el cuadro de ubicación para entonces mostrar en el mapa dónde estamos distribuidos dentro de la cuenca. Disculpe, estoy conectada desde mi celular y no puedo escanear el QR. ¿Podrá mandarme la encuesta por un link? Deme un segundo y le comparto el enlace. Ahí les dejé en el chat de la reunión el enlace para que entren al formulario. Recuerden tener la localización o GPS de celular activado para poder colocar la ubicación. Me comentan si tienen alguna dificultad para llenar el formulario. Podemos hacer la temática con los que hayan llenado el formulario, ingeniero. Correcto. Sí, ya aquí tenemos
a varios que han llenado. Aquí vemos en un listado, en la parte de arriba, donde dice corregimientos. Tenemos a una persona en Chitre Cabecera, una persona en la Villa de los Santos, una persona en Las Palmitas, que este fui yo haciendo una prueba, y otra persona en San Juan Bautista. Y están ubicados justamente en la cuenca baja, en la parte baja de la cuenca hidrográfica del río La Villa, ¿verdad? Aquí tenemos San Juan Bautista, su corregimiento. Aquí tenemos la Villa de los Santos, ¿verdad? Y Chitre Cabecera en esta zona. O sea que nos vamos a concentrar en la parte baja de la cuenca. Bien. Las personas que viven aquí, que ya han llenado pues esta encuesta, si vemos en el mapa de la derecha, es el mismo mapa de la cuenca, y van a observar que la Villa de los Santos, que está justo aquí en el centro, tiene una condición en gran parte donde está la zona urbana, que no tiene una gran eficiencia en la zona de recarga. Igualmente, Chitre Cabecera y San Juan Bautista, ¿verdad? Son zonas donde quizás no sea tan prioritario hacer un proyecto de zona de recarga de acuíferos, ¿verdad? Casualmente coincide con los mayores bloques urbanos, Chitre Cabecera, ¿verdad? Con sus corregimientos, y la Villa de los Santos, ¿verdad? Donde tenemos mayor población. Y quiere decir que aquí para un ordenamiento territorial quizás no sea muy importante hacer un proyecto o una intervención para la protección de los acuíferos. Pero si nos trasladamos a otras zonas, como por ejemplo, vamos a Macaracas, aquí tenemos Macaracas Cabecera. Macaracas Cabecera, gran parte de su territorio tiene una coloración amarilla y formaciones geológicas que contienen arenisca, muy cerca en el tramo central del río La Villa, cerca del corrimiento de Chupá, La Arena, Los Cerritos, el Calabacito. En esta zona, entonces, yo podría decidir colocar o generar un proyecto de protección de acuíferos para la cuenca del río La Villa. Entonces, como ven, tanto los sistemas de información geográfica como los productos de los especialistas hidrólogos en un diagnóstico se unen, y entonces va a generar un insumo que al plan de ordenamiento territorial le va a permitir tomar decisiones importantes para el futuro de la cuenca. Ahora, si lo vemos de manera macro, les comentaba que había un porcentaje del color azul que está en una clase 1, clase 2 de recarga o baja recarga, que es el mayor porcentaje de la cuenca que no tiene una buena capacidad de recarga de sus acuíferos. Pero si vemos entonces en estas zonas centrales donde están los colores verde, rojo y amarillo, allí entonces sí podemos dirigir esos esfuerzos específicamente. Ahora yo puedo entonces generar un proyecto que vaya dirigido a los corregimientos de Los Cerritos, Los Pozos, Macaracas, La Arena, y no voy a hacer un proyecto de recarga de acuífero, digamos que en Las Cabras o en El Barrero, ¿verdad? Entonces voy a poder ser más eficiente con los insumos financieros de estos proyectos para que sean dirigidos a las zonas que realmente son importantes, en este caso, para la recarga de los acuíferos, ¿verdad? Bien, ¿hay alguna pregunta? Y continuamos. Me comentan si quedó claro, si tienen alguna duda, si les gustaría ver un Listo. corregimiento. Ya le llené la encuesta, no sé si le aparece. Sí, excelente, sí, sí. Ahora sí están entrando los corregimientos. Aquí tenemos personas en Santiago. Bueno, en tal caso de las personas que están en Santiago, así como yo, estamos fuera de la cuenca, pero igual hacemos pues presencia aquí en esta intervención, ¿verdad? Y las personas que están llenando las encuestas que sí están dentro de la cuenca, por lo menos aquí tenemos las personas que están en Monagrillo y en Chitré, ¿verdad? Bueno, nuevamente vamos a los mapas, el mapa donde están las zonas de recarga, y vemos que quizás estas dos personas que están en Monagrillo o Chitré, quizás si tienen que hacer o generar quieren hacer una intervención o un proyecto
para mejorar la recarga de acuíferos, quizás donde vivan no sea pues, el mejor área, pero entonces cuando vean este mapa van a poder dirigir ese proyecto a zonas donde realmente van a tener mayor impacto. Esto no quiere decir que lo que está en azul entonces no funciona, claro que no, claro que sí es importante. ¿Qué quiere decir? Que entonces que en estas zonas los proyectos que tenemos que elaborar o esas intervenciones tienen que ir dirigidas a mejorar esos acuíferos, ¿verdad? Entonces aquí entran algunas alternativas como eh, maneras artificiales de recargar los acuíferos o maneras de protección para la escorrentía, para evitar la erosión, ¿verdad? Entonces estos también nos ayuda para distribuir esas estrategias que vamos a tener dentro de la cuenca. Vamos a ver si ya están todos. Sí, aquí hay 15 personas que han llenado la encuesta. Aquí tenemos alguien de las cabras. Las cabras, por aquí. Aquí están las cabras. ¿Quién está de las cabras aquí que pueda abrir su micrófono Bueno, en presente? realidad es el corregimiento de las cabras, pero estoy en las Flores de PC. Ah, está en las Flores de PC. Ok, vamos. Sí, pertenece al corregimiento de las cabras. Ok, entonces quiere decir que en esta zona, justamente, creo que usted aquí está aquí, en este punto rojo. A ver si es Es que el río La Villa correcto. pasa por allí, por las cabras cabeceras. Ok, ¿usted es Paulina Trejos? Sí, correcto. Ok, Paulina, entonces aquí podemos ver tu ubicación en estos momentos, donde estás muy cerca. No estás dentro de la cuenca, pero sí estás dentro de los límites de la cuenca, que justamente es esta zona, donde está PC, el Paro, las Cabras, el Barrero. Estás muy cerca de esa zona. Y como ves, estas son la capacidad que tienen los acuíferos dentro del área donde tú vives, las zonas de recarga de acuíferos, donde Yo siempre he reside, dicho ¿verdad? que estoy como en el medio de dos zonas, porque estoy cerca también del río Parita y del río La Villa. Exactamente. Estoy como en el centro. Sí. Mira, si ve aquí en el mapa, el punto rojo, en el mapa de la izquierda, el punto rojo está justamente en el medio entre el río Parita, que está arriba, y el río La Villa, que está abajo. Así que usted está en ese límite, ¿verdad? Muy importante esa ubicación en la que se encuentra. Así que puede ver prácticamente la situación ambiental que hay en ambas cuencas. Bien, ¿cómo estamos de tiempo acá con el coordinador del evento? Y Bueno, siguiente. tenemos unos minutos más para Ujú. preguntas y respuestas. Bien, ok. Y finalmente, aquí les dejo otro código QR, que es este, que es una encuesta para que califiquen la presentación y puedan dejarme comentarios y otras preguntas también que les gustaría hacerme, pues ya de manera acá, y se le podemos dirigir también a los especialistas para que le den mayor atención, ¿verdad? Si en tal caso de que sea algo más técnico, ¿verdad? Así que les dejo aquí, pueden tomarle foto al código QR y le puedo también dejar el enlace, como hice con el anterior. Vamos a dejar el enlace. Ok, aquí tengo un problemita, así que dentro de un rato se los puedo compartir, pero mientras tanto pueden escanear el código QR y de esta manera entonces finalizamos pues la presentación. Había otros temas más, así que si en otro momento contamos con otro tiempo, con mucho gusto puedo conversar con ustedes y ampliar más sobre estos productos y el caso práctico del diagnóstico y cómo esto influye entonces para el plan de ordenamiento territorial. Así que adelante a las preguntas, comentarios que podamos entonces apoyar aquí al equipo. ¿Tenemos preguntas de parte de los participantes? Sí, yo solamente tengo un comentario. Muy buenas noches, Lourdes Arosemena. Ante Muy buenas todo, noches. felicidades al ingeniero Diego Villarreal, excelente presentación. Una Muchas pregunta, gracias. ¿cómo yo puedo tener acceso a esa información tan valiosa que usted ha dado? ¿Usted Ok, lo va a subir al grupo? bueno, en estos momentos
no puedo compartir la información directamente porque estamos en una fase de revisión de este documento, ¿verdad? Nosotros no hemos culminado con el diagnóstico. Una vez que nosotros terminemos el diagnóstico y se ha revisado en su completa todo el completo documento, este documento va a ser de público, ¿verdad? Va a ser público, pues, va a ser del Ministerio de Ambiente y entonces va a poder ser consultado por las personas para que tengan acceso a esta información. Así que posteriormente, cuando terminemos el trabajo completo, con mucho gusto le estaremos compartiendo la información, ¿verdad? Perfecto, ingeniero. Entonces, el Crudo Azuero va a hacer una solicitud para tener unas copias también de este documento, porque estos temas los utilizamos en materias como Derecho Agrario y Ambiental o otras materias que tenemos dentro del pensum académico. Así que pues sería de mucha importancia para la preparación de nuestros estudiantes en las diferentes carreras que oferta la universidad. Si no Claro tenemos que más sí. preguntas, profesor En Félix. el, Adelante. en una diapositiva que usted puso, había cuatro cuadrantes y en el cuadrante de abajo había un término de acicadites. ¿A qué se refiere o es un error que hay allí? En esta presentación, No, en esta no, en la anterior de ordenamiento, yo creo que era. denme un segundo, vamos allá, allá, ok. Eh, aquí sería, donde tenemos los cuadrantes, Baja. No, no, bajando. ok, me confirma. Sí, sigue bajando. Yo creo que, espérese. Aquí, delimitación. Sigue bajando. Creo que debe haber otra aquí. Bueno, era una palabra que no sé si fue que se le pasó al editor porque tenía que ver con riesgo, algún tipo de riesgo. Tenía la palabra acicadites. Lo busqué en una inteligencia y aparece como un coral o algo allí para que, no sé, ya se me pasó porque no le vi el número a la diapositiva. Ya, Ok, pero sí cómo era en no, ordenamiento. ok. Lo que puedo hacer es que revisarlo detenidamente y hacerle entonces la salvedad de la información, ¿verdad? A ver cuál era Mm. qué era lo que quería decir exactamente la palabra. Quizás esté relacionada con el tema específicamente, ¿no? Igualmente, en la encuesta que les mostré, por favor, si me pueden ayudar a llenarla, sería pues de gran ayuda para mí, para nuestro trabajo. Ahí también pueden hacer esos comentarios y con mucho gusto les haré entonces llegar la respuesta, ¿verdad? La debida respuesta. Así pues que, sin más, si hay alguna otra pregunta, Si no tenemos más preguntas, ¿no? ingeniero, agradecido por su presentación. Esta no será la única vez que estará con nosotros acá participando en los seminarios de la Universidad de Panamá, específicamente en el Centro Regional Universitario de Azuero, con esta temática de cuencas hidrográficas. Igual le extendemos pues el saludo a los miembros que nos acompañan del Ministerio de Ambiente. Y continuando pues con la temática, nuestro siguiente expositor es del Ministerio de Ambiente, pero no antes, ingeniero Diego, sus consideraciones finales. Así es, agradecido pues a ustedes por la oportunidad que nos han dado para llevar a los estudiantes y a las personas que están aquí en la sala estos conocimientos y demostrarles cómo el Ministerio de Ambiente está trabajando fuertemente por la cuenca del río La Villa, así que esperemos que este documento, una vez esté ya consolidado, pueda ser pues, de gran ayuda, ¿verdad? Para el futuro de estas intervenciones u otros instrumentos de gestión territorial dentro de la cuenca hidrográfica del río La Villa. Así que muy agradecidos. Ya saben, hay muchos más temas, así que en otro momento, con mucho gusto, si nos envían la invitación, podemos entonces fortalecer y acaparar esos temas que quedaron allí pendientes. Así que muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestro siguiente expositor, el ingeniero René Chanmarín, del Ministerio de Ambiente.
Bienvenido, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ingeniero. René Chamarín desde el Ministerio de Ambiente nos comenta que está cumpliendo asignaciones fuera de la sede central del Ministerio de Ambiente, pero pues ha podido estar con nosotros con este tema tan importante, el macizo de Azuero, un tema que ha llevado desde hace mucho tiempo alta relevancia y usted le ha dado Buenas noches. seguimiento. Lo escuchamos, ingeniero. Bienvenido. Wow. ¿Nos escucha, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Lo escuchamos. Bienvenido. Sí, es que quería confirmar porque de antes se oía un poco distorsionada la voz suya. Quería saber cómo me están copiando. Hasta el momento muy bien. Buenas noches, sí, agradecemos pues a la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario, al profesor Collado con su excelente grupo académico y científico y tecnológico por este tipo de eventos que se organizan. Percibo esta acción como un evento post-congreso, de la gran satisfacción y el impacto enorme que tuvo el Congreso pues, realizado en octubre, donde el Ministerio de Ambiente y las ONGs y las áreas de los parques nacionales quedaron excelentemente destacados. En esta ocasión, esta presentación que hacemos con grandes dificultades porque nos encontramos en la cuenca hidrográfica del río Tebario, de Al parecer, el ingeniero René Chamarín tiene problemas con el audio. para mí. Buenas noches, profesor, ¿se cortó? Sí, al parecer tiene problemas con el audio, ingeniero. No, no es el audio, es con la señal, porque como le digo, estamos acá en la cuenca del río Tebario, parte alta de este afluente de río La Villa. Dios mediante, ojalá haya la oportunidad, si puede ir pasando las imágenes. La próxima. Esto es simplemente una breve reseña de cuál es el contexto cuando nos referimos a la zona acá pues del macizo de Azuero. Básicamente estamos incorporando lo que Ángel Rubio denominó la cadena occidental, que viene de Ponuga hacia Cerrolla, y luego el macizo del Canajagua, que realmente es una estructura geológica adherida, adosada, pegada, forma parte del macizo de Azuero, la misma cual se extiende no tanto al mismo Cerro Canajagua, la cuenca de Mensabe y la olla hidrográfica del río Oria. Ese más o menos el contexto. Y obviamente el último ramal en el área de la zona de Cambutal y Morro Puerco. Es decir, todo lo que es el armazón geológico, si usted agarra la cota de 100 metros de altura, digamos, va el barrio de toda esta zona. La próxima. Esta confusión diagramática que aparece acá es un proceso en construcción que lleva varios meses ya, donde hemos utilizado como base el mapa de los corredores biológicos de Panamá que generó la UICN hace varios años. Lo que aparece en la línea roja más oscura son las porciones territoriales que se encuentran en esta estructura geológica y geográfica de la región de Azuero, pero que define aproximadamente lo que les he venido narrando, pues está al norte de la reserva Montuoso y sus alrededores
incluso la serranía de Tijera. Bajando luego queda todo en la faja central, como le llamamos, la zona comprendida entre Macaracas, La Pitalosa, Torio, cuenca de el río Quebro, y así va bajando pues, hacia el Golfo de Montijo. Luego un tramo que interconecta la zona de La Tronosa, la reserva que aparece a mano derecha, con el Parque Cerrolla, y verán que alrededor del Parque Cerrolla hay unas líneas rojas por fuera. Estas son porciones de bosques que están fuera del parque, y luego hacia la derecha, hacia Cambutal, el mismo macizo. Luego, en la zona de Canajagua, y partiendo desde el área de Altos de Güera, donde está la circunscripción de la mina la serranía de Quema, y la misma cuenca hidrográfica de Rioria que se extiende hasta los Panamáes y Pedací. Eso más o menos es lo que es el barrido de la estructura geológica y el mapeo de lo que se está considerando para un proyecto que se llama la gestión de la iniciativa de bosques del macizo de Azuero y zonas marino-costeras adyacentes, que ya forma parte de una estrategia de Estado porque ya fue asumido mediante un pronunciamiento de mi ambiente. Quiero decir que es el resultado del trabajo de una ONG que convoca una plataforma de la cual varios de los que están acá forman parte, que anda alrededor como de 70 a 75 entre profesionales, comunicadores, productores, gente de organizaciones rurales y demás. La próxima. Este proyecto ha sido adoptado, como quien dice, y puesto bajo la guianza general de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, pero más específicamente del programa que se llama Suero Verde. Este es un programa que es como un paraguas, una umbela, que ya está en ejecución, tanto con actividades en la zona del hinterland rural como de los municipios principales de la zona costera y montañosa. El impacto que está teniendo ha sido tal que la provincia de Coclé pidió que por favor se agregara a la parte sur del área de Peronomé, Agua Dulce y otros sectores, incluso el Parque Omar Torrijos, incluso Veraguas también. O sea, está teniendo un alcance que va a ir más allá que Azuero Verde. Posiblemente habrá que cambiarle el nombre y ponerle un nombre de un paraguas más grande, pero básicamente es para que sepan de que esto está alojado en la Dirección de Cambio Climático y básicamente bajo este programa que se llama Suero Verde. La próxima. Esta red que ha impulsado esto prácticamente desde el año 2020, poco antes que se detectara el tema de la pandemia, es como quien dice el host, es el basamento fundamental de lo que hemos adelantado hasta la fecha. Y tiene pues una membresía que está dispersa a lo largo de toda la península, y tanto de las zonas montañosas como de los territorios adyacentes a las cordilleras y de la zona costera. Ahí les vamos explicando. La siguiente. Esto tiene raíces muy, muy antiguas. Desde finales de los 70 ya se venía viendo en el incipiente, incipiente Dirección de Recursos Naturales del MIDA, lo que era RENARE, la importancia de la conservación. Fue en el año 78 cuando se establece Montuoso y La Tronosa. Curiosamente, quiero destacar que ambas reservas se crean por iniciativas y preocupaciones de gentes de los distritos y de las comunidades rurales. ¿Ve? Sin embargo, en ese caminar se topa uno con el área de Cerrolla, que para ese entonces era una zona de extracción forestal, industrial, incluso que se sacaban en barcazas grandes cantidades de madera hacia Panamá, incluso a Centroamérica. Entonces había un auge muy grande que comenzamos a observar que estaba arriesgando o podía arriesgar los cordones montañosos y la zona ecológica, por lo cual, y para salvaguardar este patrimonio, se establece el Parque Nacional Cerrolla en 1984. Sin embargo, gran parte de este territorio del resto del macizo no quedó incluido. Recuerden que era el periodo militar en todo su esplendor, estaba bajo los conflictos del general Noriega versus Estados Unidos,
en el año 86-87 hubo maniobras militares que quisieron utilizar, ya con el parque creado, el parque se desarrolla como una zona de práctica de bombardeos y la cuenca de Quebro. Ante todo eso, los grupos ecológicos, encabezados por SECA, Círculo de Estudios Científicos Aplicados, del cual nos honramos en ser miembros, con muchos otros especialistas de la región, nos opusimos y esa batalla se ganó, para que sepan. Habrá otra oportunidad de contar esta anécdota. En el medio de este mapa que está a la derecha, mapa al estilo de la cartografía arcaica que podíamos tener en los años, en ese periodo, se trazó el corazón de lo que se propuso como bosque protector del macizo de Azuero. Eso no se pudo concretizar, por lo cual en el 2020 retomamos la idea y es el caminar que estamos llevando ahora. La próxima. Ahí aparece detallado, pues, objetivos principales de esta estrategia, ¿verdad? Y define más o menos cuáles son las ideas base, las alianzas que tenemos que establecer, el concepto de los corredores verdes, que son cosas de innovación que se está poniendo en curso, en la implementación. En alianzas aparecen algunos nombres de entidades que no son todas las que tenemos actualmente, pero son solo algunas de las que desde un principio fueron incorporadas. Quiero destacar también en estas alianzas, ANAGAM por lo menos es parte de esta estrategia, la USMA, la Universidad de Panamá y casi todas las organizaciones ambientales de Azuero que ustedes conocen hasta la fecha y varios municipios. La próxima. Acá hay una larga descripción de las justificaciones que no me voy a detener en ellas, con calma ustedes podrán leerlas. Pero básicamente gira alrededor de agua. Agua como eslabón articulador de la gestión del territorio, agua como cuenca, agua como bosques, como hábitat para la biodiversidad. Y aparece un mapa a mano derecha, es una herramienta digital que desarrolló una empresa que nos colabora, que también es interactivo totalmente, y ellos sacan unos indicadores ahí que están en revisión actualmente, pero es un esfuerzo precisamente para el conocimiento de la zona. Si me preguntan, la mancha verde oscura que aparece de sur a norte y luego la extensión que viene del centro hacia el sur-este, es lo que es el territorio que está pisando la estrategia maciza de Azuero en la actualidad. Con calma podrán leer la larga lista de ríos que forman este esfuerzo de territorio, y de tal manera que ahí están expresadas las principales cuencas, pero se mencionan otras que usualmente son soslayadas en la narrativa, quizás de algunos ríos que quizás algunos de ustedes ni siquiera conocen que existen, pero están siendo incluidos pues en la estrategia. Siguiente. Entonces, en la actualidad, ¿en qué nos encontramos? En un caminar por diversos puntos del territorio que ya los teníamos identificados. En este caso, como les digo, desde ayer varios colindantes pues, de los pozos con Macaracas, y estamos a través de un equipo técnico donde hay jóvenes que pertenecen al CIMA, Centro de Investigación Medioambiental del CRUA de Chitré, donde hay biólogos, colaboradores que son de fundaciones como la Fundación Salva la Selva, colaboradores de Veraguas, funcionarios del Ministerio de Ambiente, especialmente de Cambio Climático, y otros que son de área protegida, y en ese caminar estamos incursionando. Tenemos una carrera contra el tiempo porque estos territorios montañosos, por donde usted le entre, sea por la Pintada de Tonosí, por Jovero, La Arenosa, por Cerrolla Sur, por Río Pavo, Quebro, Suárez, Mariato, son territorios complicados en geología, en hidrología, incluso zonas de inundaciones, y los caminos se nos convierten en una dificultad grande. De hecho, acá en Santa Clara, perteneciente aquí al corregimiento de La Pitarosa, hace unos días llovió 3 días consecutivos. O sea, con esto lo que quiero decir que las acciones que estamos emprendiendo, ahí estamos batallando con el factor climático para poder sacar las giras y los diagnósticos de campo adelante. La próxima.
Entonces, básicamente, estamos en esto, y si bien ven en la imagen a mano derecha, agua, el eslabón articulador de toda una estrategia, porque no es casual el hecho de que la grave circunstancia de la contaminación del río La Villa, provocada por una industrialización de las cuencas media a media alta, digamos el propio río Tebario en que nos encontramos, y toda la faja central de Macaracas y demás, con las secuelas de 40 años de vertimientos ilegales, irresponsables y desenfrenados de más de 23 empresas agropecuarias e incluso urbanizaciones, incluso entidades del Estado, mantienen esta situación de 9 meses de crisis en Chitré, Los Santos y alrededores, donde estas potabilizadoras están totalmente copadas. No habrá manera que las limpien, que drenen y limpien tuberías, porque esos riñones que son la potabilizadora de la Villa Los Santos y la de Chitré están enfermos. Y va a ser difícil que se puedan restaurar. Podrás amputar uno y seguir funcionando con uno. Pero en este momento hay un posicionamiento de varias organizaciones ambientales acá de la zona, del cual Ecovio Panamá es miembro y nos hacemos eco. Debe ser que el ingeniero perdió la señal. Así que
Estimados participantes, al parecer el ingeniero Chamarín tiene problemas con el audio. Lo que me indica es que él va a grabar la presentación y me la va a enviar. Y como estos videos se van a subir a la página de YouTube de la facultad, esta semana le estaremos enviando el enlace para que puedan ver la grabación de la presentación del ingeniero Chamarín. Como él está cumpliendo funciones fuera de la sede central, tiene problemas con la señal. Así que por el día de hoy estaríamos terminando el seminario y ofreciéndole pues unas disculpas por lo sucedido. Ya el día de mañana sí, continuamos con los expositores de la tarde.